Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes maestra. En este caso le habla Wilber Pajita Cárdenas de la Universidad Tecnológica del Perú y este video es por el curso de Ciudadanía y Reflexión Ética en la tarea académica 2. En este caso, la tarea académica 2 nos dice que sustentemos el ensayo que hicimos anteriormente con un tema que habíamos hecho en clase. En este caso, por ejemplo, el ensayo es el tema de Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en la represión de las protestas. Este ensayo lo vamos a sustentar en un tema que hemos hecho. En este caso yo he elegido el tema del Estado de Derecho. En principio voy a dar un pequeño contexto, un pequeño resumen del ensayo para de ahí pasar a la sustentación con el tema que he elegido. Ya, empiezo. Estas protestas se iniciaron o se desencadenaron por el intento de golpe de Estado que dio el presidente Pedro Castillo Terrones al intentar hacer el golpe de Estado y cerrar el Congreso. Como todos sabemos, ese no se llegó a hacer y el Congreso más bien destituyó al presidente por esa acción. O bajo esa acción, bajo ese argumento, esa acción. Entonces, esto desencadenó que las personas de repente que hayan votado por el señor Pedro Castillo se sintieron que, que ellos habían perdido ese derecho a elegir una persona. Entonces salieron a protestar indignados porque no creían que la que asumía la presidencia, la señora Dina Boluarte, no estaba dentro de sus no cubría dentro de sus expectativas y etcétera, porque ellos creían que era ya de otra postura. Entonces, en base a eso, en base a las protestas, se realizó una represión por respuesta del gobierno en represión de estas protestas. Entonces ahí es donde que, por ejemplo, Amnistía Internacional nos dice que acá hubo un trato racista con respecto a la protesta. Entonces, por ejemplo, viendo el dato de la Defensoría del Pueblo, damos cuenta que hay más de al menos hay 60 muertos. Entonces, para ver para ver que estas protestas hubo exceso de fuerza. Entonces, también para mencionar que nuestra postura en el ensayo es que sí, nosotros sí consideramos que hubo un sesgo racista en en esta represión de las protestas. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de las muertes fue en la parte sur, en la parte centro o en las provincias. Y cuando las protestas llegaron a Lima, el trato fue diferente. Entonces ahí hay una marcada diferencia entre que el valor de repente de una persona que vive en la capital y otras personas que viven en provincia. Entonces nosotros analizamos también que, por ejemplo, que en el Perú siempre hay actos racistas y eso no se puede poner de repente en tela de juicio, que sí venimos de eso y ojalá que se pueda cambiar en el transcurso del tiempo. Entonces por eso nuestra postura fue que sí hubo. Entonces, ahora más o menos que ya tenemos ese contexto, lo que voy a hacer es sustentar eso con un tema. El tema, como les había dicho, es el Estado de Derecho. Un poco para dar en contexto que el Estado de Derecho en principio es un principio de legalidad que se da en un marco de una democracia. Si consideramos que el Perú es o vivimos en democracia o intentamos ser una democracia, tenemos que respetar el Estado de Derecho. Por ejemplo, el Estado de Derecho es lo que le pone las condiciones de manejo a las autoridades. Entonces, eso tiene que más bien, al contrario, proteger a los ciudadanos. La actuación de los gobernantes o del Estado tiene que hacerse dentro de los parámetros de la ley y respeto a las personas para lograr una construcción de un bienestar social. En este caso, por ejemplo, gobernar significa que hay límites al momento de actuar, al de tener
el poder significa usarlo con responsabilidad. Esa ley determina la manera de actuar de los gobernantes y de los gobernados. Eso es lo que llamamos es el imperio de la ley, que está dentro de este marco normativo del Estado de Derecho. Entonces, en base a eso, por ejemplo, los gobernantes no aplicaron bien el Estado de Derecho porque no respetaron el marco de la ley, donde el ciudadano peruano tiene derecho a las protestas, tiene derecho a tener una libre opinión y a reclamar lo que de repente lo considera injusto. Por ese motivo no te van a, por el exceso de la fuerza, no te van a, no te van a matar, como se dice, por salir a protestar. Entonces, el Estado de Derecho limita tanto a los gobernantes y también de repente a la ciudadanía o en este caso a los protestantes, porque tampoco ninguno de los dos se tiene que salir del marco de la ley, porque en todo caso si no nadie va a respetar el marco de la ley, entonces ya no vivimos en una democracia, ya no vivimos en un orden. Entonces todo sería esto como si algo viviríamos en un libertinaje que cada uno hace lo que le parece. Justamente para eso es el marco de la ley en una democracia, todo respetando la ley o las leyes que están dentro, por ejemplo, en este caso, de nuestra Constitución y también de los derechos nacionales e internacionales, porque hay derechos humanos que se tienen que proteger y cuidar. Entonces, en base a eso estoy sustentando y creo que los gobernantes no aplicaron ese principio de legalidad. Se sobrepasaron las normas de los límites en esa toma de decisiones. Entonces, como consecuencia, hay esa cantidad de muertes que hubo, esa cantidad de muertos y lesionados. Entonces, ahora nosotros como sugerencia también en el ensayo dijimos que esto se tiene que llegar a determinar las responsabilidades. ¿Cómo pensamos que puede ser la mejor forma de determinar el proceso? Con las investigaciones de organismos internacionales, porque como sabemos que los gobernantes están influenciando de repente incluso en el poder judicial y de repente y no se va a realizar unas buenas investigaciones. Por eso que recomendamos en el ensayo y también ahora que las investigaciones sean profundas, que se llegue a individualizar las responsabilidades civiles y penales, para que esto de repente llegue a tener sanción y de repente a que de repente esas personas, esas familias que quedaron en deuda, que quedaron, que han sido afectados y que de alguna forma se puede reparar esto es con una buena investigación y que se cumpla la responsabilidad de las personas. Eso es todo, compañeros. Esta es maestra. Esa es nuestra sustentación. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.